Antonio Canova, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UCAP, Unimed y otras instituciones, quien ha realizado diversas investigaciones acerca del Poder Judicial venezolano y además es docente justamente de Kennedy Tejeda. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Es un gusto, un placer estar acá y poder acompañarles. Pues muy lamentable lo que está pasando en Venezuela, además de toda esta situación con los resultados, pues toda la persecución y la represión que hay, no solamente para quienes se han manifestado de manera pacífica, orgánica, en las calles defendiendo su voto, sino para los defensores de derechos humanos y los defensores jurídicos, como en este caso. Es decir, estamos hablando de un defensor sin defensa, al que no le han permitido defenderse, y él es un ejemplo de todo lo que ha pasado, porque el Foro Penal precisamente ha estado ahí en las puertas de las cárceles tratando de que los dejen defender a todos los detenidos. Muy preocupante. Mira, es sin precedentes. Ya en Venezuela habíamos tenido momentos de represión y de utilización del aparato judicial, de todo el sistema judicial para perseguir, encarcelar, acusar a la disidencia, a la protesta, a los venezolanos. Pero lo que ha pasado en estos días después del fraude electoral ha sido algo, como te digo, en números nunca había ocurrido algo así. El gobierno habla de más de 2.000 detenidos, encarcelados. Foro Penal ha registrado casi 1.000 personas encarceladas, eso sin contarte la cantidad de heridos, incluso de personas que han fallecido durante estas manifestaciones, estas protestas a raíz del fraude. Y el caso de Kennedy es, bueno, como tú lo estás diciendo, un defensor de derechos humanos, fue mi alumno, es mi alumno, hemos hecho muchas investigaciones en materia de derechos humanos. Él vive en Montalbán de Carabobo, que es una ciudad rural de unos 20.000 habitantes, 25.000 habitantes, a 230 kilómetros de Caracas, muy querido por su comunidad. Es un muchacho sano, bueno, entregado a ayudar a los otros. Realmente es una injusticia enorme que haya ocurrido esto con Kennedy y con tantos otros venezolanos que a lo largo y ancho del país están siendo perseguidos, enjuiciados, sentenciados por delitos gravísimos como terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, por bueno, la crisis que se ha generado al no reconocer Maduro y sus poderes el resultado electoral. Y gravísimo, los enmarcan en esta ley de controvertida, cuestionada, antiterrorismo. Antonio, ¿hay claridad en dónde se encuentra y en qué condiciones Kennedy? Mira, yo he estado conversando con sus familiares, con otros abogados, amigos que han estado pendientes. No hay claridad de cuál es la situación de Kennedy. Sé que su madre ha estado acompañándola, la acaban de ver. Es una señora humilde, una señora de la comunidad que lo que está es, bueno, angustiada, aterrorizada por la situación. Fíjate, en Venezuela hay 4 tribunales que conocen de los delitos de terrorismo. Los 4 están en Caracas. Lo que están haciendo, y ya eso lo habían hecho en otras ocasiones, pero lo han hecho durante esta semana de manera, en muchísimos casos, es que hacen audiencias en un solo día por internet, telemáticas, por Zoom, y entonces allí se condenan y se privan de libertad, se dictan medidas privativas de libertad a las personas. Entonces, ¿cuál es la situación exactamente de Kennedy? No lo sabemos. Ayer iba a ser esa audiencia o esa farsa de audiencia. Queda claro con todas las investigaciones que hay que los tribunales sirven es para, como instrumento del poder, en este caso para perseguir a la disidencia. Finalmente no se hizo la audiencia ayer. Kennedy quedó con una medida privativa de libertad, quedó retenido y hoy supuestamente va a ser la audiencia. Eh, Sí.
No sabemos, eso es parte de la tragedia. Pues claro. No le han permitido a sus abogados defenderlo, ni siquiera entrar a las instalaciones en donde está, a sus familiares. Es una situación de atropello arbitrario, de indefensión. Bueno, lo están tratando como si fuera un enemigo, como si fuese un terrorista. Sí, toda la retaliación del régimen simplemente contra un defensor pues que ha estado apoyando a los detenidos. Es decir, aquí son evidencia tras evidencia de una violación sistemática de derechos humanos y esto sigue y no para. ¿Cómo va a dar abasto este régimen para sostener a 2.000 personas en las cárceles, que es lo que dice Maduro que ya tienen de detenidos? Es decir, esto se está saliendo de toda proporción, se nos está creciendo un casi, y uso esta expresión fuerte porque la he leído de personas críticas y con argumentos, que esto prácticamente se está convirtiendo en un Hitler latinoamericano ante los ojos de la comunidad internacional. Es algo horroroso. La gente en Venezuela está aterrada, escondidas, no salen. Le revisan los teléfonos móviles, celulares a las personas a ver si han compartido información acerca del fraude, de la protesta, y por eso los detienen. Como te digo, el gobierno le interesa crear este clima de tensión y de terror. De hecho, el número que ellos mismos dan de detenidos es mayor que el número que ha ido procesando organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal. Con lo que se busca también, es evidente, crear este clima, crear esta angustia, exagerar los datos y generar estos juicios ejemplarizantes para que la gente entonces se autolimite, se autocensure, no manifieste, para que no realicen su trabajo los defensores de derechos humanos. Han detenido a 2 o 3 defensores de derechos humanos más que han estado, o sea, es una política sistematizada, generalizada, extendida, por lo que no solamente es violación de derechos humanos. Aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad tipificados como tal en el Estatuto de Roma y Profesor, que está siendo investigado en Venezuela por la comisión de ese delito. Profesor, se nos acabó el tiempo. El horror lo describe. Profesor Canova, mil gracias por estos minutos. Espero tener buenas noticias pronto.